Hola, hola, buenos días, buenas tardes, según el lugar donde te encuentres y bienvenido, bienvenida a esta sesión de hoy donde vamos a descubrir con Sara Romero lo que es el método Soma y cómo puede ayudarte a tener mejor calidad de vida, mejor salud y, por supuesto, también mejor visión, que es el tema que nos ocupa aquí. ¿Me dejas que te presente un poquito, Sara? Por Muy supuesto. bien, pues Sara Romero está formada en Ciencias Económicas y Empresariales en España y Alemania. Por cierto, ella habla 5 idiomas, ojo al dato, y ha desarrollado buena parte de su vida profesional en el sector corporativo. Y a partir del 2009 empezaron las sorpresas, ¿verdad? A veces la vida tiene planes distintos de los que nosotros teníamos y nos coloca en otro lugar. Y a partir de ese momento, para librarse de dificultades personales de salud con las que no estaba encontrando soluciones en pues, los abordajes más tradicionales u oficiales, descubrió la posibilidad de hacer salir el dolor de su cuerpo, deshaciendo los bloqueos energéticos y movilizándolos y de manera perceptible y tangible y recuperando, pues eso, calidad de vida. Te hemos dejado de ver, no sé qué has tocado, Ay, Sara. perdona, sí, De discúlpame, todas formas, tengo yo que sigo estar aquí aquí. Sí, presentándote sí, en lo que sí, encuentras tu botón o lo que sea. Total, que disculpa. buscando, se puso a investigar sobre las causas originales detrás de los síntomas y ella también se dio cuenta de otra manera que muchas veces las causas de esos síntomas físicos están vinculados a programas mentales y a emociones asociadas que surgen en situaciones o en circunstancias particulares que pueden ser de nuestra vida o pueden ser de nuestra familia y de cosas que hemos aprendido, de cuestiones que se mueven en la sociedad. En fin, ella nos contará específicamente cómo lo concibe, pero lo importante es que a partir de ese momento que puso toda esta información en orden, primero para ella, pues para estar en mejor salud, mejor calidad de vida y empezó a explorar todas las posibilidades de estas ideas, pues las fue ordenando, colocando, situando hasta que creó lo que pues ha dado en llamar el método Soma. Con esto empezó a trabajar primero consigo misma, luego cosas típicas que nos pasan, ¿no? Luego con la gente de alrededor, ¿no? Sí. Luego se fue corriendo la voz, ¿no? Entraste en contacto con alguien que trabajaba con biomagnetismo, ya nos contarás la historia al detalle. El caso es que empezó a llegar gente y gente y gente y gente y ahora estamos 30.000 personas después de que empezaras a apoyar a personas a tu alrededor, hasta el punto que con tanta gente depositando su confianza en ti y en tu método, que ya llevas un tiempo también enseñando a otras personas a que se conviertan en terapeutas del método Soma. En tu página web por ahí ponía que ya hay más de 100, pero yo estuve en mayo contigo en una clase en Valencia y en esa sala ya había 100, o sea que seguro Sí. que varios cientos, lo de 100 se queda corto, Varios seguro cientos, que varios efectivamente, somos cientos. 200. Efectivamente. Total, que hoy estamos aquí para hablar de esto y me encantará que antes de que arranquemos, que le demos la palabra a Sara, como veo que hay ya unas cuantas docenas de comentarios, me gustaría saber desde dónde nos estáis escuchando. Ajá, y también si tienes alguna pregunta, alguna curiosidad, algo para Sara, pues estará muy bien que nos lo digas, ¿sí? Así también lo podremos ir incorporando. Y mira, Sara, tenemos unas 200 y pico personas que están ahora en vivo y además nos vienen de México, Argentina, Puerto Rico, España, Colombia, de Valencia también, de donde tú eres, más de Argentina, de Chile, de Cuba, de República Dominicana, desde México, Qué bueno. Veracruz, de Bolivia, desde el Mar de Plata, Mendoza, más Colombia, más España, Córdoba, Argentina, podría ser Córdoba, España, pero no, Toledo, España, y bueno, muchas personas contentas y con la expectativa de Ecuador también, de poder aprender de ti en el día de hoy. De Perú, bueno, gente de todas partes y siguen llegando, de Honduras, así que fantástico. Bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Y como decía, si os van surgiendo preguntas o cuestiones, las vais poniendo y yo las iré transmitiendo a Sara. Sara, cuéntanos ahora más, ¿cómo arrancó todo esto? Sí, empezaste con tus cuestiones de salud, pero ¿por qué te dio por tomar esta línea o este abordaje? Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues un poco como tú un poco sabes, ¿no? Yo siempre he sido una buscadora de respuestas. Yo te diría que de excelencia, pero sobre todo de equilibrios, de felicidad, ¿no? En la búsqueda de la felicidad.
Y bueno, y una cuestión que a mí me sorprendía mucho, me llamaba mucho la atención, es que yo decía, vamos a ver, realmente lo que consideramos problemas es todo aquello que se nos repite una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, porque si no, pues mira, nos pasó, lo resolvimos y seguimos adelante. Pero esto de que yo siempre suspendo el mismo examen, yo siempre atraigo al mismo tipo de persona, yo siempre tengo problemas económicos, ¿no? Yo siempre tengo los mismos dolores en los mismos sitios, ¿verdad? O yo siempre tengo un problema con la visión, el que sea. Estas cosas que se nos repiten todo el tiempo es lo que yo he terminado por definir. Esto es un problema y esto es algo que se repite, es decir, tiene que estar programado, ¿no? Este fue como mi principal enfoque. Si se repite, tiene que estar programado. Ahora estamos todos ya muy modernos en esto de la tecnología y ya hemos asumido que si algo se está repitiendo en tu ordenador es que hay una programación detrás. Pues esta fue la idea, fue el primer germen. Y como yo siempre he pensado que las emociones, ¿verdad? En esto tú, Ainhoa y yo estamos muy de acuerdo, las emociones juegan un papel fundamental en nosotros, humanos, pues bueno, tenía la teoría, la hipótesis de que eran las emociones la base de esta programación. Y sobre esto, sobre lo que empecé a estudiar primero en mí misma, es decir, qué emociones predominantes me estaban llevando a repeticiones en mi vida. Y luego cuando lo empecé a ver a gran escala, claro, el hecho de que no haya dos personas iguales te da de pronto una base de trabajo increíble, ¿no? Con las emociones, incluso las diferencias culturales, las diferencias entre las emociones predominantes de una cultura y otra me hizo aprender mucho de diferentes personas, ¿no? Estaba pensando, pues toda esta gente que estás nombrando de tantos países, yo creo que ya he tratado prácticamente de todos los países del mundo a personas y es curioso cómo las diferencias entre las emociones predominantes son tantas en unos sitios y en otros, ¿no? Y bueno, esa fue la idea, básicamente. Empecé a trabajar conmigo misma. Yo soy de las personas que piensan que si tú te puedes ayudar a tú mismo, ¿por qué no? ¿Por qué Yo no? lo No sé, me gusta ser claro. muy independiente, muy poco dependiente de lo demás. Y bueno, y así fue la historia y como tú dices, el resto fue una serie de cuestiones que se fueron concatenando y que ya la vida tenía mejores planes para mí de los que yo inicialmente creía que tenía para mí misma y he ido, pues creo que dejándome llevar y rindiéndome mucho a lo que ha ido ocurriendo, ¿no? A la magia que ha ido ocurriendo también en todo este tiempo. Pues sí, muy bien. Varias cosas de las que cuentas ahora me llaman la atención. Por cierto, no lo he dicho al principio, pero no solo fui en el mes de mayo al curso de Sara a Valencia, sin otro que hacer desde México. Bueno, y por supuesto, y de hecho considero que valió totalmente el viaje y el haber hecho el esfuerzo de llegar. Fue una experiencia maravillosa, me encantó. Por supuesto, el método del que vamos a hablar más, pero quiero destacar también que la profesionalidad tuya, de tu equipo, el cuidado del mínimo detalle que tuvisteis en todo momento conmigo, con cada uno de los participantes, bueno, la presentación de todo, o sea, estaba todo súper cuidado al detalle. Iba a decir profesional, pero va más allá del profesionalismo. O sea, se nota que hay un cariño puesto en cada cosa por ti, por las personas de las que te rodeas, que creo que es importante también decirlo para que nuestra comunidad lo sepa. Y, por supuesto, el método me pareció fantástico. O sea, una técnica que es rápida, eficaz, sencilla, profunda. O sea, realmente merece mucho la alegría descubrirla, practicarla, hacerla uno propia y tiene unos potenciales grandísimos. Espera, aquí está Zoom diciéndome cositas y yo no estoy en Zoom ahora, no sé por qué Zoom me está dando la lata, perdón. A ver, cerramos Zoom y ya está. Bueno, ya está. Pues eso, que realmente por eso está aquí hoy Sara también para hablarnos a toda la comunidad, porque me encantó descubrir su método y su abordaje, además de descubrirla a ella, que es una persona a conocer. Persona a conocer pues, por la trayectoria previa al método Soma y también con el método Soma. Y de las cosas que quería comentar, dos, algo que tenemos en común también tú y yo. Yo ahora considero que hablo 4 idiomas, en su momento llegué a hablar 5 o 6, pero hay un par que como no los uso, pues me han olvidado un poco. Pero he tenido la oportunidad de vivir en 5 países diferentes en distintos momentos y sé que también ha sido tu caso, quizá no los mismos, y las dos nos hemos encontrado con esto, que
según el lenguaje que tenemos y según la cultura, pero el lenguaje juega un papel tan importante, la manera que tenemos de definir la realidad es diferente. Entonces, según los países, las culturas, los idiomas, lo que es deseable, pero también lo que es posible, incluso lo que es real, son cosas diferentes. Y esto es algo que cuando viajas y tienes la oportunidad de entrar en contacto con personas de otros países, hablar otros idiomas, vivir en otros lugares, afortunadamente te rompe la cabeza, te rompe los esquemas y te rompe muchos programas, que es de lo que vamos a hablar ahora. Es una maravillosa oportunidad de revisar tu programación interna. Pero a veces uno no tiene la oportunidad, por sus circunstancias vitales, de decir, venga, me voy a pasar año y medio a China a ver cómo cambio, ¿no? Sí. Entonces, para quienes no tienen la posibilidad de hacer el viaje de esta manera, hay otra forma también de hacer el viaje internamente, de manera interior. Y con esto, tu método nos da unas herramientas poderosísimas. Por supuesto, hay que estar abierta a la idea de probar, por lo menos, de tal vez explorar que sea posible, pero es fantástico. Y algo que me encanta también de tu abordaje, que lo disfruté mucho durante el curso, es esta analogía informática que haces, que es excelente para entender de qué estamos hablando. Y como hoy en día, pues si estás aquí, estás delante o de un ordenador o de una tableta o de un móvil, es decir, que alguna familiaridad tienes con estos aparatos. Así que cuéntanos, usando también esta analogía, esta metáfora informática, ¿cómo concibes, cómo organizas este método y las puertas de entrada que da para transformarnos y transformar nuestra calidad de vida? Cuéntanos. Claro, mira, en primer lugar, efectivamente tú has hecho una muy buena descripción de lo que es la plasticidad cerebral. Es decir, cuando nosotros estamos en un entorno que ya no es el nuestro y que por lo tanto no refleja nuestra cultura, empezamos a darnos cuenta de que muchas cosas que dábamos por hechas, esto es así, yo soy así, culturalmente soy así, o esto es lo que hay, no es así. O sea, hay personas con otros cerebros en otras partes del mundo que no están viviendo tu misma realidad porque no tienen la misma programación, ¿no? A mí me gusta mucho el símil informático porque, primero, porque a cualquier persona hoy coger un smartphone y hacer el chin, chin, chin le resulta muy fácil, ¿verdad? Y cuando luego empezamos Hoy a ver, es tan hemos sencillo. Sí, hemos Perdón, perdido un hemos segundito. perdido un momento. Sí, decías que te gusta mucho el símil Sí, me gusta informático porque mucho. cualquier persona agarra el móvil y entiende lo que está pasando, sí. Efectivamente, cualquier persona coge el móvil y cuando tú le dices, bueno, vamos a ver, si tú vas con tu móvil a la tienda Apple, si es un iPhone, ¿no? Ni siquiera nadie va a tocar tu móvil ya, lo vas a dejar encima de la mesa, te van a pedir que le metas el código de desbloqueo, ¿verdad? Y a partir de ahí, desde otro aparato, le irán pasando los programas que sea o le irán quitando. Muy bien, pues esto que ocurre a diario en la tienda informática que sea, cuando lo estamos hablando de nosotros mismos nos parece magia o ciencia ficción o algo por el estilo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay que aterrizarlo a los resultados, a lo real, ¿no? Cuando tú y yo hablábamos, es que yo te decía, claro, si tú vista cansada, ay, se volvió a cortar un poquito, ¿no? Que te Sí, dejé sí, de ver un sí. segundo. Decías, cuando tú y yo hablábamos, yo te decía que... Exactamente. Sí, cuando por ejemplo tienes vista cansada y en una sesión a los 10 minutos o 20 minutos ves perfectamente, o una dioptría o 2 y desaparecen en el momento. Obviamente, por mucho que a ti te parezca que esto es no se sabe qué, los resultados están ahí, son evidentes, ¿verdad? Entonces, claro, es lo mismo que me pasó a mí, es decir, cuando tú ves que crees que estás cambiando programación y emociones y lo que está ocurriendo tiene un resultado en lo físico muy tangible, pues ahí es donde te das cuenta que esta neuroplasticidad en acción puede ser rápida, prácticamente, ¿verdad?, inmediata, ¿no? Ujú. Y esto se ve especialmente con los dolores. Cuando alguien tiene un dolor muy agudo, que yo siempre digo que es la manera que tiene el cuerpo de avisarte, no tenemos botoncitos rojos intermitentes, entonces si tenemos que abordar algo, pues obviamente el cuerpo nos avisará con un dolor. Y si lo abordamos, nos vamos a encontrar con que tiene que empezar a remitir este dolor, porque tiene que, el cuerpo nos va a interactuar con nosotros para decir, vale, perfecto, vas bien, ¿correcto? Sí, a Entonces, mí me gusta... sí, Perdón, esa es la perdón. idea del símil informático todo el rato, ¿no? Es que yo les decía, bueno, tú tienes clarísimo que puedes mandar un documento a la papelera de reciclaje en unos segundos y que luego la papelera de reciclaje estará unos días o unas semanas. Bueno, pues exactamente igual hace el método Soma, ¿no? Podemos desprogramar en cuestión de minutos
y obviamente luego días y semanas después estará el cuerpo reajustándose a este cambio de programación. Ajá. A mí me gusta decir esto, bueno, una de las ideas sobre las que estamos muy de acuerdo, me gusta decir que el cuerpo expresa lo que el alma calla. También no soy la única que dice esto, somos unos cuantos los que entendemos que hay formas de entender lo que pasa en nuestro cuerpo que dependen también de la psique y dependen también no solo de la psique, también de la cultura de la sociedad donde vives, ¿no? Somos cuerpos Claro. socio-psicosomáticos, podríamos decir. Y lo que me resulta muy interesante es que tú los síntomas los abordas con 3 coordenadas, ¿no? Por un lado, la situación donde sucedió, donde arrancó, el programa que apareció en ese momento y la emoción que está asociada. Y en tu abordaje, que además es tan organizado, tan sistemático, tan sencillo, que es impresionante. Preciso, sí, muy, Es muy muy preciso, sobre todo precisión. Ajá. Este concepto informático del cerebro lo que requiere es precisión. Es como un juego, ¿no? Es un juego interactivo con tu propio sistema. Si aciertas, los síntomas van a descender con total rapidez. Si aciertas parcialmente, pues van a descender Parcialmente, parcialmente. eso es. Efectivamente. Y si no aciertas nada, no ha ocurrido nada. O sea, en ningún momento te puedes dañar a ti mismo, afortunadamente. Por eso, insisto, es como los nuevos móviles que tampoco te los puedes cargar ya, ¿no? Hace unos años nadie se atrevía a tocar nada, ni se atrevía nadie a tocar un ordenador. Por si lo rompías, ahora ya sabemos que no, que puedes cambiar programas, pero no te vas a cargar la configuración base. En el cerebro ocurre exactamente lo mismo. Los programas básicos de supervivencia, los mecanismos del estrés, los mecanismos de percepción del cambio negativo, nunca se van a poder modificar, ni aunque lo intentemos. Lo que vamos a poder modificar es lo que no somos nosotros, lo que son estas pegatinas culturales, estas cosas ¿no? de educación o familiares que hemos aprendido o que hemos heredado. Entonces, toda esa programación es la que sí se puede eliminar y la que va a dar lugar a resultados que antes en tu vida no tenías con esta Sí. programación, ¿no? Y además, con esta metodología es impecable en el sentido de que se trabaja desde una escrupulosa ética del respeto de las elecciones de cada persona. Entonces, esto también es importante porque a la gente también le da tranquilidad, le da seguridad de, uy, 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 a ver, va a entrar aquí alguien a tocarme los programas. No, solamente lo que tú quieras. Si hay algo en tu vida que de manera repetida no está funcionando bien, pues tú vas con esa solicitud a la persona que te apoye y eso es lo que se va a tocar, nada más. Es así, Sí, ¿verdad? eso para mí es fundamental y como tú dices, enmarca la ética de esta técnica. Yo sé que hay muchas técnicas de no, pero si le voy a hacer bien, no, pues ya sé yo. Digo, bueno, mira, no, creo que no estamos entendiendo que aquí los cambios van a ser permanentes y que además van a, si se hacen bien, a acelerar incluso el proceso de evolución de la persona, el proceso de mejora, porque conforme se va a encontrar una persona mejor, obviamente puede abordar cosas que antes, encontrándose peor, no podía. Y por lo tanto, tiene uno que liderar a sí mismo, ¿no? Primero su propia curación y desde luego su propia evolución en la vida. Entonces, en ese sentido, yo establezco este compromiso ético y todos los alumnos lo firman conmigo. Tú también lo hiciste y me parece fundamental. A mí, personalmente, no me gustaría que nadie entrara a mi cerebro a reprogramarlo sin mi permiso y sin mi consentimiento y, por lo tanto, nunca hagas lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? Obvio, obviamente. Obviamente. Y entonces, volviendo al tipo de programas para los que sirve el método SOMA, que antes has mencionado diferentes ámbitos de la vida de uno, o sea, tu punto de partida es observa qué es lo que se repite en tu vida que no te gusta, ¿no? Para poder cambiar Correcto. eso, tener más libertad, tener más opciones, poder evolucionar y desarrollarte más. Entonces, podría funcionar para cuestiones físicas, para cuestiones de la salud del cuerpo, ¿correcto? Correcto, efectivamente. Muchas ¿Eh? cosas crónicas, ¿verdad? Se repiten un día y otro día y otro día y un poquito más Ujú, cada vez. Eso es una repetición, por ejemplo, ujú. ¿no? O alergias estacionales, o cuando estoy Alergia, en esta efectivamente. circunstancia me pasa esto, o tengo tal intolerancia a tal alimento. O sea, cada Muy vez que bien. sucede X me pasa Y, es ese tipo de De cosas. programa de repetición, correcto. Ese síntoma de repetición es, por ejemplo, una cosa que se puede trabajar muy bien con esta técnica, sí. Ujú. También entiendo que funciona
con las relaciones con otros seres humanos, en plan, todos los hombres son iguales, cada vez que tengo pareja me pasa no sé qué, o nunca consigo caerle bien a mi jefe aunque cambie de trabajo N veces, este tipo de Correcto. cosas también. Siempre atraigo al mismo tipo de personas, todas mis amigas, no sé. Exactamente, sí. Ese tipo de programaciones de repetición, una vez más, volvemos a ver todo aquello que se nos repite, ¿verdad? Ujú, Igual que, por ejemplo, también repetición emocional, ¿no? ujú, Soy una persona muy tímida o soy una persona ansiosa. A mí me hace ujú. mucha gracia el soy, ¿no? Con lo definitivo que es lo de que soy. Y yo siempre digo, bueno, pues si no te gusta, se puede quitar, ¿no? O sea, no, el soy no lo escribamos en piedra Sí, porque es muy probable que simplemente sea la emoción que acompaña a una programación o una programación sí. en sí misma, ¿no? Mira, esto que dices del yo soy, yo también suelo alertar a los participantes de mis cursos que es una de las formas más potentes que tenemos de programarnos a nosotros mismos porque nos identificamos consideramos que eso ya es algo esencial de nuestra identidad y entonces es más difícil de transformar. Entonces, me gusta invitar a las personas también a masajear su propia manera de hablar y utilizar otro tipo de verbos y otro tipo de tiempos. Por ejemplo, hasta ahora he experimentado tal o cual cosa. Entonces, Muy estás bien. reconociendo algo que ha sido verdad, pero lo detienes en el presente, no lo proyectas hacia el futuro y además utilizas otro verbo que no te haga estar totalmente identificado y pegado con eso. Entonces, Correcto. estos trucos de lenguaje son muy útiles y es importante Sí, que sí, las sí. personas tomen la responsabilidad también de ese lado, porque si no, pues tú estás quitando programas, pero si te vuelves a poner Sí, sí, sí. Y en luego, el, Ainhoa, la línea. una cosa que tú también habrás visto a la gente en tus cursos es Sí. estas creencias de esto es Ujú. imposible, esto Ah, va a sí. llevarme mucho tiempo, Sí, 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 sí. esto seguro que todos pueden, pero yo no, Sí, sí, sí. seguro que yo no soy capaz, aunque los otros sí que hayan sido capaces, ¿verdad? Ujú. ¿Cuántas de Creencias esas limitantes. creencias son profecías de autocumplimiento? Porque es Uf. que al final, claro, o sea, si yo me creo eso, y esto también a veces hay que desprogramarlo para conseguir unos resultados más favorables, ¿no? Ujú. La verdad es que esos temas son muy importantes. Totalmente, totalmente. El abrirse a la posibilidad, aunque solo sea abrirse, aunque todavía no tengas la certeza, pero por lo menos abrirte a la posibilidad de que sea posible, de que tú puedas, de que suceda, es importantísimo. Y me consta que forman parte también de los programas como muy fundamentales que se revisan sistemáticamente con el método cuando se Sí, usa el de los método SWOT. antagónicos, ¿no? Son de todos aquellos programas en donde decimos programas que nos impiden obtener resultados. Pues todos aquellos que no te han dejado tener también resultados en otras áreas de vida. Tus Ujú, creencias más básicas de que no mereces, de que no eres capaz, de que tú no puedes, no sé, de que es imposible o de que es incurable. Cualquier ujú. cosa relacionada con eso te va a poner una losa que o la quitamos o va a ser difícil, ¿verdad? Que encontremos estas cuestiones que hay detrás. Mm. Y hablando de, como decía la canción, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, ya te he preguntado por la salud y por el amor o las relaciones con otros humanos, con la relación con el dinero y con nuestro confort material, digamos, con nuestra seguridad, por cubrir las áreas que a la mayoría de la gente le interesan más o le pueden preocupar más. También el método Soma puede facilitar que haya una evolución en lo que la persona es capaz de experimentar a nivel de su prosperidad, abundancia, seguridad, relación con el dinero. Ujú. Mira, en la relación con el dinero, en España, desde luego, y creo que en cualquier cultura de habla hispana seguro que se ha terminado trasladando bastante, hay unas asociaciones tremendas con el dinero. Mm, Tremendas. El dinero es malo, la fuente de todos los males, te va a generar envidia, te va a generar problemas, las personas que tienen dinero son malas personas, ¿verdad? el dinero no O crece en los árboles, el muy bien, dinero va y lo ganarás viene. con el sudor de tu frente, hay que esforzarse Ujú, mucho para tener dinero, ¿verdad? Todas esas mm, cosas que están muy imbuidas en nuestra cultura, bueno, pues al final, de la que somos de origen, ¿no? Nuestros orígenes judio-cristianos, muchas veces lo que nos están llevando precisamente es a tener una ventaja oculta por no tener dinero, ujú, ¿verdad? Es decir, programaciones en las cuales nos damos cuenta que yo a veces, bueno, pues cuántas personas no llegan a un cierto nivel y lo pierden. Pues porque nadie en su familia lo ha tenido y por lealtad a la familia están manteniéndose en esos niveles o porque tienen miedo de que tener más dinero implique que las demás personas se empiecen a dejar de querer
o cualquier cosa por el estilo. Entonces, quitando todo esto, quitamos una barrera artificial a nuestra capacidad de conseguir dinero. El dinero es una energía más. Y Ujú, como tal no es ni positiva ni negativa, es una energía. Le damos nosotros la graduación que le queremos dar, ujú, ¿verdad? Y además hay dos tipos de entradas de dinero, tanto el dinero que ganamos por nuestros propios medios como el que recibimos, digamos, de herencias, de lotería, de, sí, del banco, activo y etcétera, etcétera. pasivo, sí. Efectivamente, sí, Ujú, exactamente, de un premio o de una beca, ¿no? Entonces, ujú, podemos tener un bloqueo en ambos tipos de entrada de dinero, en uno de ellos, ¿vale? O a lo mejor en ninguno, pero cuando tenemos estos bloqueos a veces pasan cosas muy curiosas, muy curiosas. Y a mí me ha pasado X veces, recientemente esta semana pasada venía un señor que es empresario que me decía, ostras, Sara, es que hoy mismo he cerrado dos operaciones, vengo directo del notario y llevaba 2 años sin cerrar una sola operación. Claro, pues ¿por qué? Pues porque efectivamente él me decía, es que yo tenía además, estaba venido a menos, falta de autoestima, ¿no? Como nada me estaba funcionando, todo muy bloqueado. Entonces, desbloqueo como todo de golpe, incluido, obviamente, el aspecto económico que le ha vuelto a florecer, ¿no? Pero en algunos casos ha sido como divertidísimo. Una paciente que llegó ese mismo día diciéndome, es que no te vas a creer, porque mi problema era económico, pero lo que no te había contado es que era económico y doloroso porque era un dinero que yo le había prestado a mi padre y no me devolvía. Y después es que esta semana le ha tocado a mi padre 30.000 euros en la lotería y me ha devuelto mis 30.000 íntegros, que era justo el dinero que me debía. Y entonces ha arreglado los problemas de una, ¿no? El problema económico y el problema, y la obviamente, con el relación, vínculo con el padre que se estaba deteriorando por claro. esta cuestión, ¿no? Entonces, estas cosas a veces ocurren de una manera muy aparentemente mágica, pero yo siempre digo que somos como los nuevos ordenadores Mac, que no tenemos enchufes y por lo tanto, si nuestras entradas y salidas no están limpias, porque están estas programaciones y estas emociones atrapadas, no va a poder fluir ese área de vida, por mucho esfuerzo que le pongamos. ¿Verdad? Ujú, Por mucho, y ahí insisto, por mucho esfuerzo que le pongamos, no solamente es cuestión de esfuerzo, obviamente si no haces nada, pues igual tampoco, ¿no? Tampoco ha salido un centímetro de tu zona de confort. Pero aquellas personas que están intentando, no lo consigue, pues yo casi te puedo asegurar al 100% que hay una programación que les está impidiendo lograr un ujú. avance. Ujú. Y a veces estas programaciones tienen orígenes diversos. A veces es una experiencia que has tenido, a veces la has tenido 2 veces y ya la conviertes en norma, a veces son las cosas que escuchamos cuando somos pequeños en nuestra familia o cuestiones que se repiten en nuestro árbol genealógico. Sí, ¿Sí? eso te iba a decir, eso se repite mucho. Yo creo que tenemos una de las principales lealtades con la familia tiene que ver con los temas económicos, ¿no? Si nadie en la familia nunca tuvo dinero, el que triunfa parece que se está saliendo del clan y puede llegar a sabotear este éxito económico para volver al clan, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces estas cosas ocurren? Y lo que tú dices, o simplemente haberlo escuchado tantas veces de pequeño que por mucho que tú conscientemente digas, no, no, pero yo esto no me lo creo. Sí, pero tus actos están demostrando que la programación está ahí. Y a Está veces ahí. es tremendamente subconsciente, tremendamente Ujú, subconsciente. Hay que pensar que, por ejemplo, en España, que hubo una guerra civil y que algunas personas aprovecharon el momento, ¿verdad?, para denunciar a un vecino e intentar quedarse en lo suyo y todo eso, pues a lo mejor hay programaciones muy subconscientes de que el dinero es peligroso, que tener ujú. dinero es peligroso y tú puedes no saberlo y cuando de pronto te digo, sí, el bisabuelo, bueno, el caso es que el bisabuelo algo pasó, no sabemos, algo ocurrió, la verdad es que desapareció. Bueno, pues hay cosas de estas que a lo mejor no podías no tener registrada, pero en el Ujú, subconsciente que te protege, que busca tu ujú. protección, insisto, Siempre. Ujú, lo que ha grabado es tener dinero es muy peligroso, te puede costar la vida, ¿no? ujú, Entonces, ujú, claro, cuántas cosas de estas, evidentemente, ¿no? Otro caso a veces parecido es la maternidad. Cuánta gente con dificultades para poder ser madre, pues nos encontramos con que la bisabuela tuvo 8 hijos y no pudo ocuparse de ellos y que ha grabado en el árbol genealógico tener muchos hijos te destroza la vida. Y entonces, ujú, pues bueno, esto va yendo hacia abajo y los cuerpos obedecen al sistema, ¿no? Y están sistema de creencias. Y entonces, pues ujú, llega un momento que dejan de generar óvulos viables. ujú. Entonces, es tan curioso como eso, ¿verdad? O sea, tenemos tanto porcentaje de subconsciente que desde luego está claro que analizándolo nos faltarían 16 vidas y todavía no habríamos llegado ni a tocar
el principio de todo esto, ¿no? Sí, y a veces también incluso actuamos por repetición inconsciente, ¿no? Y tenemos los mismos síntomas a la misma edad que nuestra madre o que una tía que se llama como nosotros, o sea, que nos pusieron el nombre de ella o cosas así. Y esto pasa mucho. Y es muy interesante que cuando haces conciencia sobre estas cosas es cuando pueden transformarse. El método Soma me parece que es una manera maravillosa de lograrlo. Pero si me permites que cuente una anécdota también de una lealtad familiar. Dos primos míos estaban estudiando arquitectura. El mayor por obligación, porque de alguna manera el padre, que era arquitecto, quería que el primogénito fuera arquitecto, y el segundo por vocación, pero como el primero estaba estudiando algo que no quería, no acababa la carrera. Y el segundo, como no quería sobrepasar a su hermano, tampoco acababa la carrera. Hasta que un día le explicité el tema. Es decir, ¿has observado que podría estar pasando esto? Abrió así grande los ojos y ese año terminó la carrera en ese momento. Entonces, a veces estas lealtades familiares vienen de una buena intención, no decimos que no, pero si te están limitando y te están impidiendo vivir o vivir con plenitud, es importante también cambiar el chip y pensar, ¿y qué tal si al crecer y al mejorar le abres a tu familia la posibilidad de una mejor vida, de una mejor salud, de una mejor prosperidad? Y entonces no solo te abres caminos para ti mismo, para ti misma, sino que transformas el destino de toda tu familia y lo conviertes en algo que revierte nuevamente para tu colectivo, para tu comunidad. Y así hace más fácil también el aceptar ser uno la punta de lanza, porque no es solo para ti, es para ti, para las generaciones venideras y para las anteriores, porque cuando alguien sana en el sistema puede sanar. Entonces Correcto. esto es importante, es importante. Y con las ventajas, perdón, sí, sigue. No, me parece muy bonita esta anécdota y tienes toda la razón, el hecho de que a veces estas lealtades familiares nos estén haciendo no ver ciertas cosas, ¿no? Y que hay veces, en cuanto podemos identificar el patrón, yo creo que hay una resonancia, ¿no? Tú lo has experimentado, el método Soma, nosotros cuando estamos cambiando programación se nota este cosquilleo de manos, de pies, esta sensación de relajación. Pero yo cuando voy notando algo que es totalmente cierto, ya estoy como conectando con la verdad que hay detrás, ¿no? Y si me permites contar una anécdota también muy bonita, bueno, como tú has contado, tú estuviste en nuestra formación en mayo. Aproveché tener la oportunidad y el privilegio de tenerte con nosotros para que nos informaras un poco más de lo que es el método Volver a Ver Claro y bueno, para un montón de alumnos que tienen ahora una herramienta para cambiar programación, obviamente, pues es que es maravilloso, ¿no? Contar con este método y estas posibilidades. Y estabas hablando en la hipermetropía de qué significa emocionalmente. ¿Verdad? Y yo estaba pensando, bueno, tengo un niño de 6 años que ha iniciado una hipermetropía, ya lo estuve trabajando, pero cuando tú lo estabas hablando yo hice un clic de es que no quiero estar aquí y me quiero ir de aquí. Y recordé el momento exacto que lo he estado buscando porque yo sé cuándo pasó y cuándo él empezó a ver mal, pero no sabía qué había ocurrido, no había habido ningún fenómeno en absoluto, pues me preguntaba, pues una separación, una pelea, algo, no, nada. Bueno, pues el momento exacto fue cuando él en tercero de infantil se leyó el libro entero del curso. Y yo estaba contenta y llego al cole y me dicen, no, pero que se adelanta a los demás. Eso no se hace. En vez de premiarlo, lo castigamos. ¿Qué aprendizaje es este para un cerebro de un niño tan plástico, tan rápido? Que en vez de premiarle por ir más rápido que todos los demás niños de la clase, le decimos que esto no lo ha hecho bien y que siga leyendo y despacito y silabeando. ¿Verdad? Empezó a ver mal. Y este año, cuando volví a leerse el libro, más antes que todo el mundo, fue cuando yo acababa de conectar y ya no hemos vuelto a leer. Y ya ha desaparecido completamente la hipermetropía. Perdimos las 2 dioptrías completamente. Pero fíjate qué fácil es, ¿verdad? A veces con la mejor de las intenciones, con todas las herramientas, de pronto darte cuenta, claro, es que es así. ¿Por quién dice que tengamos que hacer las cosas con dificultad? Si un niño aprende a leer a toda velocidad, ¿por qué tiene que esperar al resto de la clase? Pues sí. ¿Por qué no premiarle? Porque entonces su cerebro va a hacer un aprendizaje de, no, lo rápido no vale, solo vale lo del esfuerzo. Pues me voy a poner los ojos mal, a ver si viendo mal leo peor. Madre ¿No? mía. Es que fíjate hasta qué punto. Claro, sí. Gracias por compartir esta anécdota que además es, entiendo, personal,
porque pues también ilustra, ¿no?, de lo que habla el método Volver a ver claro y cómo sabemos que en al menos el 80% de los casos los síntomas de la vista tienen un origen emocional. Y, por supuesto, dentro del método Volver a ver claro hemos investigado muy a fondo cuáles son estadísticamente las tendencias del tipo de emociones que están detrás de los distintos tipos de síntomas y por eso pues esta especialización, ¿no?, en la vista y en la visión, por supuesto. Pero lo que me encanta del método Soma es que es un método que es potencialmente todólogo. Quiero decir, con un sistema de coordenadas y unas herramientas de transformación muy sencillas, muy eficaces, lo puedes utilizar en distintos ámbitos. Lo puedes usar para la vista, por supuesto, también, y tanto más si además conoces la información y las herramientas que están dentro del método Volver a ver claro. Por cierto, Sara antes ha dicho que fue una fortuna tenerme en Valencia. Yo me sentí muy afortunada también de estar y muy bien cuidada y me interesó mucho aprender tu método, pero tú también eres alumna de Volver a ver claro, has pasado Sí, también por Volver a ver claro. efectivamente, yo hice el método este verano, ¿no? El anterior, es decir, en Ujú. agosto del año pasado. Llegué un poco tarde, había así empezado porque julio es un mes, pero me encantó además cuando, bueno, llegamos a la parte de las emociones que me interesaba muchísimo y tú hablabas de nosotros, del método Soma. Pero me pareció muy interesante porque aunque cada persona va a tener luego su específico, uno, el que te lo enmarquen, ¿verdad? Te permite lo que tú dices muchas veces, este punto de conciencia que ya te Ujú, hace enfocar en la dirección correcta. Y ujú. luego creo que el trabajo que haces es magnífico, hay, bueno, material increíble, los ejercicios son fantásticos. Yo algunos los he incorporado a mi día a día, porque creo que realmente cuestan cero, son un hábito primero de higiene visual y segundo de autocuidado, que yo Totalmente. creo de verdad que no podemos ignorar que los máximos responsables de nosotros mismos somos nosotros y al final tenemos el cuerpo que hemos elegido, el que hemos cuidado y cómo lo hemos tratado. Y esto incluye los ojos, ¿no? Entonces, yo hay cosas que me encantan para siempre. El asoleo es mi número uno, Me viviendo en parece España, que maravilloso. te voy a decir. Y desde luego sacarme las gafas de sol, que me pareció el mayor descubrimiento de los últimos tiempos. Y luego, pues todo lo que tiene que ver con la forma de los ojos, porque claro, es que al final es muy compleja la visión, ¿no? Ujú. Y está tan relacionada con nuestra percepción de la realidad, con la manera en que tocamos la realidad, que va sí o sí, por definición, a tocarnos en muchas emociones, en muchas, muchísimas emociones. Y en muchos programas también, porque, Mm, y ahora volveremos también al tema de la conciencia, que quiero que regresemos, pero ya que dices esto, lo mismo que el lenguaje es una interfaz tremendo entre nuestro ser y la realidad que experimentamos, nuestra vista, nuestra visión, lo es también. Yo a veces digo, y esto lo digo aquí en secreto con las casi 500 personas que están y las que mirarán este vídeo, yo considero que la vista es nuestra televisión de los sentidos. ¿Por qué digo Totalmente. esto? Porque la gente si sale en la tele se lo cree y la gente dice, si no lo veo no lo creo. Y entonces definen la realidad en función de la percepción visual. Y los ojos solamente perciben con suerte, el 2% del espectro luminoso. Eso en los casos más optimistas que se han estimado. Y además, el cerebro hace Photoshop con lo que vemos y borra el 20% de lo que sí percibimos y si no corresponde con algo que hayamos aprendido, con lo cual volvemos a las normas, a la cultura, a la sociedad donde te has desarrollado, Sí. tampoco lo considera como real. Es decir, que sí, ver y la vista es un sentido importantísimo de relación con la realidad, pero hay algún momento en el que también necesitamos tomar distancia con lo que estamos viendo y no creernos a pies juntillas todo lo que vemos y solo lo que vemos. No sé si me explico. O sea, tenemos que ser prudentes también. Entonces, la vista es una interfaz tan importante en relación con la realidad que vivimos que cuando cambia la vista de una persona, le cambia todo. Le cambia su visión de sí misma, le cambia su visión de la realidad, su visión de su vida, su visión del mundo. Y por eso para mí es un trabajo tan hermoso, porque es
a través de una parte tan pequeñita del cuerpo puedes tener un impacto muy profundo en las personas y en su calidad de vida, y por eso me encanta. Así que también muchas gracias por apreciar Volver a ver La claro. verdad que Ainhoa, en ese tema, tú y yo lo comentamos ya inicialmente, porque como sabes, antes para poder hacer nuestra formación, todo el mundo recibe por mi parte, por nuestra parte, un ajuste en su cerebro, que en muchas ocasiones, y esto fue también una de las cuestiones que me apeteció mucho, las razones por las cuales me apeteció mucho acercarme a ti, constatábamos que tras ese ajuste en el cerebro, la gente mejoraba su visión, pero a veces instantánea, o sea, se levantaba de donde estaba tumbada diciendo, uff, si veo muchísimo más claro, si es que veo Claro, muchísimo, si es que lo veo todo claro, lo veo todo correcto. claro, claro. Y además, esto siempre muy asociado a una sensación de mucha relajación, mucho bienestar y como un cerebro mucho más tranquilo. Entonces, claro, fíjate de qué manera a veces mal utilizamos la visión, y en cuanto empezamos a bien utilizarla, estamos también utilizando bien el cerebro. Es que al Totalmente. final es un ejemplo, ¿no? Es una metáfora enorme. Los ojos al final son lo visible del cerebro. O sea, igual que ellos son, ahí tenemos el televisor, yo lo miraría también desde el otro lado. Es decir, lo que tú estés viendo y cómo estén tus ojos me habla de cómo está tu cerebro, de qué partes Totalmente. de ti te dejas, de qué áreas del cerebro te estás dejando Sí. sin reconocer, o de ti mismo que te estás dejando sin reconocer, sin integrar, ¿verdad? ¿Cuántas personas que tienen mucha dificultad para integrar su propia parte intuitiva tienen una muy mala visión de uno de los ojos comparado con el Totalmente. otro, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Cómo tú ves es un reflejo mucho más de cómo eres y cómo Muy estás bien. que de cómo es el mundo en realidad. O sea, lo Correcto. que tú ves te refleja a ti mucho más de cómo refleja el mundo, que también. Y algo más iba a decir, sí, por supuesto, cuando se estudia la génesis de los embriones, los fetos, los bebés, o sea, los seres humanos, podemos ver muy bien que los ojos son cerebro que ha salido, ¿no? Son las manos del cerebro a ver cómo es el Sí, sí, mundo. sí. No hay separación entre los ojos y el cerebro. Los ojos son parte del cerebro. La retina es tejido nervioso. Entonces, Correcto. aunque a veces lo entendemos como dos cosas distintas, bueno, pues son cerebro, y cuando impactamos en nuestra vista estamos impactando en el cerebro y viceversa. Esto es algo muy, muy interesante. Y me encanta, y además, ¿verdad que vamos a invitar al miércoles a una sesión más como en petit comité en nuestra sala de Zoom para ir más a fondo, hablar temas de la vista, pero no solo? Entonces, las personas que estáis por aquí y que, aunque todavía vamos a estar otro rato más con Sara, pero si queréis también aprovechar la sesión que tendremos el miércoles, os animamos a que, si no estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, lo hagáis, y que también os apuntéis, si no sois parte, a nuestra lista. Creo que en esta ocasión os voy a poner a mano el correo electrónico ainhoa@volveraverclaro.com, si no estáis dentro de nuestra lista, para que mandéis un mensajito. Y también, a ver, estoy aquí buscando por dónde les podíamos invitar a que entren, si no están en la lista, para que se enteren. Mira, otra manera de entrar a nuestra lista de envíos y que os invitemos a la sesión que tendremos el miércoles en Zoom puede ser descargando cualquiera de nuestros recursos gratis. volveraverclaro.com/recursos gratis. Ahí hay varios ebooks sobre cómo cuidar de la vista, y de paso que os descargáis los ebooks, pues entráis a la lista y sabréis de la reunión que vamos a tener con Sara en Zoom este miércoles. Y voy a dejar esto un ratito para que dé tiempo a apuntarlo, pero quería volver a otra de las cosas que hemos hablado, y es que en mi experiencia directa personal del método Soma, porque pues yo también pasé por esa sesión de ajuste, que tuve la fortuna de que me la hiciste tú personalmente en tu super camilla que vibra y que Sí, sí, es sí. maravillosa en Valencia. Después estuve en el curso, y por supuesto en el curso se hacen intercambios entre los participantes. Los participantes, pues esas herramientas que han aprendido, hay distintos momentos de práctica para aplicárnoslos unos a otros. Y me llamó mucho la atención, por supuesto, al aplicar la técnica, yo ahora lo estoy exagerando, pero hay esa sensación de vibración, de hormigueo, de energía que se está moviendo. Pero yo también tuve, no sé si esto le pasa a todo el mundo o es algo más particular de algunas personas, incluida yo, que hubo momentos en que tuve la sensación
que la persona que estaba aplicando la técnica le estaba dando tanto al clavo que a mí me aparecían las imágenes Imágenes, muy bien. de eso Sí, plausible que me estaban contando, sí, ¿no? Y que podía... exacto. Ajá, cuéntanos más. Seguramente a tu compañero o a tu compañera también. Mira, Ajá. nosotros, decía Einstein, ¿verdad? Que tenemos dos lados del cerebro, uno que es la intuición, ¿verdad? Que es el amo, y la racional, que es el siervo. Y Einstein decía, hemos puesto a servir al amo y a mandar al siervo. Es decir, hemos puesto delante a la mente racional, esta que todo lo juzga y lo disecciona, y esta mente intuitiva que tiene la visión de conjunto, la amplia, la perceptiva y la que va más allá de las palabras, la hemos dejado muy relegada, ¿correcto? Ujú. Entonces, obviamente, para poder hacer soma necesitamos integrar estas dos partes de nuestra mente para crear un todo mucho más capaz, y con el uso de la técnica se va amplificando mucho más la intuición. Pero ya hay personas, y en mis formaciones hay muchas, que ya son muy intuitivas Ujú. de por sí, ¿verdad? Entonces, la imagen precisa, este punto samurái que digo yo, ¿no? Es como un flash. Ujú. Pero, Sí, y va a llegar en un momento, y en ese momento ya estamos resolviendo, ¿correcto? esa, Incluso puede ser que en ese momento ya empecemos a notar que hormigueamos, aunque no hayamos... ¿Por qué? Porque ya está, es tan preciso el lugar. Pues, bueno, lo mismo que me ocurrió cuando tú estabas hablando de este tema, que me llegó la imagen exacta, y realmente fue cuestión de días que la ujú. visión se perfeccionó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que esto es muy curioso. Mira, yo trabajo con muchos empresarios también. Y yo siempre Ujú. digo, la intuición la tenemos así como muy de tapadillo, es una cosa muy de las mujeres, y no conozco ni a un solo empresario con un mínimo de éxito que no sea tremendamente intuitivo, porque tiene que ver en entornos muy confusos, muy Ujú. oscuros, muy Complejos. inciertos. Sí. ¿Correcto? Ujú. Y en Sí. entornos inciertos, esta visión que va un poco más allá de no sé por qué, pero es por ahí, Ujú. ¿verdad? Esa certeza, ¿verdad? O esa, no, me da a mí que no. Esto me viste hablar de ello, ¿no? En la formación hablamos de los 5 sentidos más uno más, que es el de la certeza, ¿no? Toda esa que comparte la intuición, conforme vas haciendo soma, vas encontrando que esto lo desarrollas y haces cada vez más rápido la Ujú. información. Ujú. Fantástico. Esto es inteligencia artificial en acción. ¿Correcto? Esto es neurociencia en Totalmente, acción. Como me totalmente. decía una persona que trabajó conmigo, esto es neurociencia en acción, es decir, nuestro cerebro aprende a qué, a darnos la mejor respuesta la primera, y además con claridad. Y no hay más claridad que una imagen aquí delante. Ujú. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántas veces la otra persona te está hablando de algo y tú lo estás sintiendo y probablemente viendo, así como un flash? Yo siempre Sí, digo, ya me viene el flash. Pero es sí. que no soy la única, es que somos ya cientos, como tú dices, ya somos unos cuantos cientos de personas que hemos aprendido Soma, y cuántas gentes nos viene el flash. O me lo cuentan por detrás, me llega esto, ¿verdad? Pero Sí. es la intuición. Luego la comprobamos, somos muy exhaustivos. Esto es un método. Pero ese punto de visión que además tú lo has visto, que es como si se superpone, ¿no? Una imagen con tus ojos abiertos, es maravilloso. Sí, totalmente. Y justo eso iba a decir, que como hice distintas prácticas con distintas personas y bueno, pues como ahí estábamos aprendiendo, teníamos la sensación también, ¿no?, de ir experimentando, los momentos en que aparecieron esas imágenes, para mí fue la sensación, más bien la certeza de que ahí le habíamos dado el clavo y esto ya había quedado atrás. O sea, que el antes, después ya había sucedido. Esa fue mi sensación interna de mucha certeza. Ujú. Y, por cierto, como estamos hablando ahora de la experiencia que tuve en Valencia, veo que hay una persona que está preguntando si esto se puede trabajar, solamente de manera presencial o si también se puede hacer a distancia. En todo momento, incluso si tienes una persona delante, vas a estar a distancia porque nunca nos tocamos. Como os decía al principio, como cuando vas a la tienda Apple ahora con tu iPhone o smartphone o lo que sea, no te van a tocar ya tu aparato, ¿verdad? No van a tocar ya tu teléfono, sino que lo van a hacer a distancia. Nosotros también, es decir, todas las sesiones serán a distancia. Puedes hacerlo con una persona que esté a 1 metro de ti o puedes hacerlo con una persona que esté a 2000 kilómetros de ti. Yo desde Valencia he tratado a personas en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Sudamérica, en cualquier parte del mundo, Ciudad del Cabo. Y es de la misma manera que está llegando la señal del WhatsApp, ¿verdad? O del teléfono, está llegando
el intercambio de información. Y, por supuesto, la otra persona, en la otra punta del mundo, se va a estar también notando los hormigueos, los cosquilleos, la sensación de liberación, las ganas de miccionar, las imágenes que describía Ainhoa, que a veces también nos acompañan, y la sensación de alivio, ¿no? de relajación. Por lo tanto, estamos observando los resultados a distancia exactamente igual. Buenísimo. De hecho, yo ya he tenido la oportunidad, aparte de haber estado en Valencia, de haber tenido un par de sesiones a distancia contigo y personas de mi alrededor también, o sea, y funciona igual, funciona igual. Aparte del placer que uno pueda tener de luego irse a tomar un café o a desayunar, ¿no? Darse un paseo por la ciudad, ¿no? Pero lo que es la técnica funciona igual. Exactamente. Aparte que todavía no se encante, ¿verdad? El contacto cercano. A mí me gustan las personas y me gusta, nunca me deja de gustar, ¿verdad? Esta idea de la sesión presencial o de los cursos presenciales, pero funciona exactamente igual que el aprendizaje online es exactamente igual. Afortunadamente, la conexión es exactamente igual de estable y de valiosa. Muy bien. Bueno, veo que hay personas que están preguntando también, que quieren saber más. Yo de entrada les he invitado a que se aseguren que están en nuestra lista de correo para que también vengan el miércoles, porque el miércoles de esta semana, el miércoles 26 de julio, a la misma hora, vamos a tener la posibilidad de tener a Sara Romero en una sala de Zoom para nosotros, y no solo yo, sino que las personas que vengan podrán hacer preguntas, interactuar, pero las personas que ya están aquí y que han venido en el día de hoy seguramente quieren saber más. Yo estoy viendo preguntas de, bueno, ¿y esto dónde se hace o cómo lo aprendo, en qué consiste? ¿Has tenido a bien el prepararnos esta página? Que si quieres en un momento luego la mostraremos, pero aparte de que la mostremos, para las personas que tengan preguntas, a ver, ¿cómo se aprende este método? ¿Qué hace falta? ¿Hay que ir a Valencia? ¿Se puede hacer online? ¿Cuánto tiempo lleva? Cuéntanos ya de si hay personas interesadas, ¿cómo sería? Claro, esta técnica se puede aprender a distancia. De hecho, ahora empezamos un curso totalmente online y hay gente de todas partes del mundo, básicamente, entrando a esta formación. Obviamente, las prácticas sí que van a exigir que demos. Normalmente damos 2 opciones. Las prácticas empiezan a finales. Empezamos el 31 de julio, damos arranque a la siguiente formación y, como todo, la parte de verte los vídeos, verte los PDFs, vas a tu ritmo. Estas son las ventajas maravillosas de los cursos online, ¿verdad? Que, como me pasó a mí con el de Ainhoa el año pasado, pues llegué un poquito tarde y me hice varios temas así de golpe. Pero cuando llegamos a la parte online damos 2 opciones en 2 días diferentes para que os apuntéis. Vais a tener en todo momento un compañero y durante las sesiones prácticas vais a estar monitorizados. Es decir, que en todo momento tengo una duda, pues entramos en la sala de Zoom y la respondemos. El acompañamiento más o menos directamente son 6 meses, donde vamos a tener también un grupo de WhatsApp, vamos a tener estas sesiones en las que vamos a hacer las prácticas acompañados, cada semana se abre un módulo, aunque te lo puedas estudiar a tu ritmo, es decir, te lo puedes estudiar el primer día de la semana. Uy, hemos perdido a Sara justo ahora. ¿No me oyes en estos momentos? Ahora ya, se congeló la imagen un momento y dejamos de oírte un instante. Decías... Vale, como decía que se abrirá un módulo cada semana, pero hasta que no llegamos a las prácticas, que es en el módulo 4, puedes estar viéndote un módulo cada semana o todos de golpe. Las prácticas inicialmente, pues bueno, son un poquito más lentas, hasta que cogemos velocidad. Esto es aprender una habilidad del cerebro y a utilizarla. Obviamente se avanza mucho, puesto que ya tenemos el ajuste hecho. Vais a ver que no es como algo que me tengo que aprender, es algo que estoy aprendiendo a utilizar. Efectivamente, estoy aprendiendo a utilizar unas nuevas conexiones, ¿de acuerdo? Entonces, con la práctica vamos a ir cogiendo la soltura y vamos a ir cogiendo la confianza en nosotros mismos. Inicialmente trabajamos primero con compañeros, porque necesitamos ver para creer. Si yo me trato a mí mismo, que luego es el objetivo final, ¿no? Primero uno mismo y luego ayudar a los otros, pero en la práctica, por cuestiones pedagógicas, trabajaremos mucho con compañeros, porque yo no conozco al compañero, no lo he visto nunca, está a 7.000 kilómetros de mí, ¿correcto? Y sin embargo, yo voy a saber cosas de esa persona, porque las voy a acceder a través de su sistema, muy precisas, muy acertadas y muy correctas. Y van a ser demostrables, ¿verdad? Y van a ser demostrables.
La persona lo va a confirmar, sí. Lo va a confirmar. O siempre digo yo, o la persona o la madre de la persona, porque luego siempre está el momento de que le preguntas a las madres, ay, sí, lo que te pasó entonces, nunca te lo había contado, porque, bueno, pues, y cuando te pasa esto, empiezas, tu mente empieza ya a entender este concepto de, ostras, ¿esto es posible? ¿Esto es posible que lo esté haciendo yo? ¿Y qué más Ujú, es posible? ¿Verdad? ujú, Durante esos 6 meses habremos hecho todo lo que es la formación, tenemos luego unos monográficos sobre ciertos temas especialmente complejos, ¿no? Las hormonas, cómo trabajar con otros sistemas, por ejemplo, nuestros espacios donde ujú. vivimos, donde trabajamos, nuestros proyectos o nuestras empresas, nuestros animales de compañía. Todo esto también aprendemos a hacerlo, aprendemos a tratar ciertas cosas más complejas y los protocolos de cómo abordarlos. Y luego hay un acompañamiento, es decir, a partir de estos 3 meses, quien lo desee puede certificarse presentando 5 casos de éxito y puede obtener una certificación profesional, porque hay muchas personas que desean luego dedicarse profesionalmente a ayudar a otras personas con la terapia Soma. No hay tiempo límite para esto, eso sí que es importante, porque hay personas que llegarán a un nivel de excelencia en muy pocos meses, pues tal vez aquellos que ya tengan pacientes previamente, psicólogos, otros terapeutas o coaches, médicos, etcétera, y hay personas que pueden tardar más tiempo simplemente porque tengan menos personas con las que practicar. No hay un tiempo límite para esto. Igual que tenemos actualizaciones de por vida incluidas. ¿Por qué? Porque la realidad va cambiando, vamos aprendiendo cosas nuevas, nos vamos encontrando situaciones nuevas y mi compromiso con todo el mundo es todo lo que sé, lo entrego. Y si voy aprendiendo más cosas, pues como me comprometí a esto, pues que no perjudique a los que ya se formaron antes. Por lo tanto, hacemos actualizaciones normalmente 2 veces al año. Y de por vida. Y ahora desde mayo tenemos también la posibilidad de aquellos alumnos a los que le faltan a lo mejor más horas de experiencia, más horas de vuelo para obtener un buen nivel, la posibilidad de hacer voluntariado y que en estos Ujú. momentos es con Chile, con la Fundación Floresta, y vamos a tratar a 3.000 pacientes oncológicos en los próximos 2 años, así que todo el voluntariado es bienvenido. La verdad es que lo hemos arrancado recientemente y es una experiencia maravillosa, muy enriquecedora y por la que estoy además de verdad muy agradecida de la generosidad de nuestros alumnos y de la generosidad de aquellos pacientes que han confiado en nosotros. Sí, recuerdo además que el anuncio de la colaboración con la Fundación Floresta para la Mm, comunidad de Soma se hizo precisamente estando yo en el curso en Valencia. Fue muy emocionante, muy, muy bonito. Es muy interesante todo lo que cuentas del apoyo, el seguimiento, el acompañamiento que hay para las personas interesadas y quisiera destacar precisamente esto, que aprender este método, por supuesto, y esta es la primera intención, te da las herramientas para poder apoyarte a ti y a tus seres queridos, pero es una formación que es profesionalizante. Quiero decir que una persona que la aprende y si lo lleva, por supuesto, a ese compromiso y pasa ¿no? los filtros de evaluación que vosotros habéis establecido, puede convertirse inmediatamente también en una herramienta terapéutica que uno puede aplicar profesionalmente. Y recuerdo haber visto en la sala en Valencia precisamente que había muchos psicólogos, gente que hace trabajo corporal, como fisioterapeutas, osteópatas, profesores efectivamente, de yoga, de efectivamente. pilates. Vi también que había muchos maestros y educadores. Esos fueron Maestros como de los... infantil, de educación Ajá, especial, es una eso. herramienta muy interesante. Y también muchas personas que se han encontrado con que inicialmente llegaron a la herramienta para ellos mismos, para su propio crecimiento personal, para su propio desarrollo, pero que luego han sido muy buenos y claro, al final te pide tanta gente que dices, bueno, lo que nunca pensé, ¿no? Hay personas, por ejemplo, asistentes sociales, como tú dices, Ujú, educadores, que pensaron inicialmente en ellos mismos, pero que luego se están dando cuenta que es una herramienta con la que pueden ayudar a muchísimas personas ujú, y que, ¿por qué no? Nosotros, de hecho, en nuestra página web de metodosoma.com tenemos un apartado donde ujú, aquellos terapeutas que lo deseen y que estén ujú. certificados con nosotros también pueden poner sus datos de contacto para ser contactados, porque Ser dentro de que visibles, esto, estar exactamente, disponible, porque por dentro de supuesto, que esto se puede hacer a distancia, pues luego hay personas, entre las que que me les incluyo, gusta. que nos gusta mucho el trato humano Claro, y que si hay claro, alguien en tu ciudad y en tu país, mejor. pues ¿por qué no? Efectivamente, también te Sí, gusta. sí, sí. Es decir, que es una herramienta que la puedes usar para ti mismo, para ti misma, porque necesitas cambiar algo en tu vida y quieres tener las herramientas para tener autonomía e independencia. No depender de que alguien venga y te lo haga, sino poder hacerlo tú con toda soltura. Número uno. Pero número dos, si ya tienes
una carrera, una profesión, un proyecto de vida que es de corte terapéutico o de trato con las personas y de apoyar a las personas a resolver situaciones, pues es una herramienta más que puedes tener en tu caja de herramientas para usarla cuando sea adecuado en los casos que consideres. Pero también hay personas que podrían estar en un momento de su vida, pues que lo que estaban haciendo hasta ahora ya no les interesa tanto, ya no les apetece o ya se acabó, o incluso que suceda de manera orgánica, como te pasó a ti, que tú te dedicabas a otra cosa mariposa Sí. y pasito a pasito la vida te fue poniendo en otro lugar y te acabaste convirtiendo en terapeuta o más formadora de terapeutas. Entonces, Eso es verdad. personas que se puedan estar planteando, decir, bueno, pues esta línea de vida que llevo ya no me interesa tanto y quizá me gustaría más dedicarme a una profesión de servicio, ¿no? De ayudar a que este mundo funcione mejor y las personas sean más felices, es otra posibilidad para utilizar este método SOMA. Entonces, hemos llegado a tener más de 500 personas, es decir, que el interés ha ido creciendo. Qué Si os bien. está interesando de lo que estamos hablando, y más que las van a ver ahora que el YouTube empiece a divulgarse, ¿no? Pero las personas que estén interesadas, me gustaría invitaros a que os aseguréis de que venís el miércoles, porque iremos más a profundidad, hablaremos de, ¿no?, más aspectos del método. En vinculación con la visión hablaremos de algunos casos, pero también Sara tendrá tiempo de entrar más al detalle sobre el programa. Y mientras también, si queréis, os tengo aquí puesto la página web donde podéis ir a mirar y a tener más información. ¿Quieres que la mostremos un momento, que comparta la pantalla un momentito? Lo que pasa es que ese es el acceso más directo. Yo creo que pondría la página de Método Soma y igual luego Vale, te paso también el enlace con landing page más, vale. pero vamos, Bien, metodosoma.com, sí. entre que voy encontrando la pantalla y que voy abriendo, hay una persona que ha preguntado si el método SOMA también funciona, por ejemplo, con esquizofrenia. Ajá, La enfermedad mental, sí, sí. sí que funciona. Me estoy encontrando recientemente muchos casos de enfermedad mental, como yo digo, superpuesta. Es decir, que Ujú, tenemos diversas cosas, a veces incluso dificultando el diagnóstico, porque, ¿no? Porque dan cosas como un poco contrarias. Y sí, sí que funciona. Para mí la enfermedad mental es el máximo exponente de programación. Yo sé que está muy estigmatizada, en España desde luego lo está y en muchísimos otros países, ¿no? Parece que sea un gran problema y yo siempre digo que es la manera más clara de darnos cuenta de que esto es un ordenador y que a veces se atasca la ujú, programación, ¿correcto? Y para mí de las cosas más interesantes de tratar con el método SOMA es la enfermedad mental, puesto que en muchos casos la resolución bioquímica pues llega hasta donde está pudiendo llegar y claro, lo que necesitamos realmente es devolver a la persona a la funcionalidad, a la calidad de vida y a un cerebro de nuevo que pueda estar correcto, ¿no? Pensando correctamente. Pasa lo mismo con la depresión. Creo que es algo que también hemos considerado, hemos normalizado muchísimo, incluso desde un punto de vista muy emocional, y para mí es un programa mental que en todos los casos se quita con bastante rapidez, incluso en aquellos casos en que es muy crónico, es decir, ujú, incluso en casos en donde llevamos 20 años con una situación pues así, ¿no? Con esa complejidad. ujú. Entonces, la verdad es que la enfermedad mental a mí me gusta mucho, me importa mucho. En los niños, por ejemplo, ¿no? Los Mira, TDAs, los TDAH, todos estos son tan fáciles de resolver porque realmente nuestros niños están tremendamente expuestos a sobredosis de dopamina, están tremendamente expuestos a sobreestímulos, a mucho azúcar y entonces están generando errores de sistema, fallos de sistema. ujú, ujú. Y estamos confundiendo esto con cuestiones que realmente, pues digamos que en este caso es tan evidente como el programa está sobrecargado, está generando sobrecarga y por lo tanto está generando atascos. ¿Acordáis cuando antes decíamos, apaga algunas cosas del ordenador, cierra programas porque este Sí. ordenador ya se atascó? O ¿No? reinicia, apaga y vuelve a Sí, arrancar sí, para que se sí. Ujú. efectivamente. Pues esto a veces en los niños se ve muy rápido. A mí me encanta luego cuando me ha pasado ahora este mes de julio, que yo digo, traérmelos al final del colegio y en el verano los dejamos perfectos. Porque claro, eh, pues eso, ¿no? Maquinitas, no sé qué, pantallas, más exámenes, más nervios, al final es que hay tantas cosas que lo que está produciendo son mal funcionamiento. Sí. Toda esta programación mental es para mí muy importante. Ya Ujú. te digo, está muy estigmatizada y me gustaría que llegara el día en el que
pues esto, ¿no? En el que intentemos una resolución que sea más favorable para los enfermos, para sus familias y desde luego más resolutiva, Ujú. porque la medicación de por vida no me parece la gran solución, ¿no? A este La tipo de verdad no. problemas. Justo hablando de los niños, había alguien preguntando también, Marisa, perdón, preguntando si también funciona para chicos con autismo, para niños con autismo. Sí, Digo funciona yo. para niños con autismo y tenemos casos en los que se ha desdiagnosticado el autismo, lo cual es maravilloso. Y de hecho he tenido ya en diversas ocasiones la experiencia de tener en mis formaciones a padres o madres, casi siempre madres, que se formaban para poder ayudar a sus hijos y que lo siguiente que me decían al acabar la formación es primero me voy a ocupar de mí. Digo, bien, fenomenal, porque efectivamente el primero ocuparme de mí es fundamental en estos casos. Pero sí, el autismo es un tema que a mí también me parece muy importante, que nos enseña mucho sobre el cerebro. Estos fenómenos Ujú. tan de difícil comprensión nos enseñan tanto, una vez más, sobre el cerebro y sobre nuestra mente, que creo que es una puerta muy importante de entrada a nuestros hijos. Buenísimo, pues estábamos en que íbamos a mirar la página. Por cierto, alguien pregunta también si para las secuelas de poliomielitis le podría servir. Para las secuelas de poliomielitis, mira, a ver, normalmente cuando tenemos una enfermedad en activo, lo primero que hace el método SOMA es pararla. En este caso, obviamente, la enfermedad ya tuvo lugar. Ujú. ¿Cuánto va a regenerar el cuerpo de la persona? Hasta donde pueda. Ahí puede ser bastante variable. Es decir, me puedo encontrar con casos en donde la persona repara muchísimo o casos donde la persona repara poco. ¿De qué depende? Te diría que hay de la capacidad de recuperación de la persona y a lo mejor de los daños que haya generado, ¿no? Ujú, En ujú. algunas otras enfermedades lo encuentro igual. Es verdad que la poliomielitis, perdona, es un caso muy concreto porque normalmente se ha sufrido en un momento dado, ¿no? En la infancia y va generando deterioro cada vez mayor con la adultez y conforme se van cumpliendo años. Entonces, ese deterioro yo creo que sí que es muy frenable y revertible, pese a que la enfermedad tuviera lugar hace muchísimos años. ¿Vale? Pero en un caso concreto que te pueda decir, pues mira, sí, la he revertido completamente, la verdad es que directamente no he tratado poliomielitis, he tratado curiosamente poliomielitis de segunda generación, que no sé si Ujú. sabíais, pero en la herencia genética de personas que han tenido polio, en las siguientes descendientes puede haber también sintomatología. Es Ok, muy curioso, es muy curioso. interesante, Y en efectivamente. esos casos sí que obviamente ya no se diagnostica como polio, sino como una enfermedad diferente, casi siempre es el síndrome de Charcot-Marie, Ujú. y sí que hemos podido avanzar en este tema, aunque es un caso complejo, ¿no? Y afortunadamente poco frecuente, pero sí. Ok, nos vamos a ver esa página que queríamos mirar. A ver, gracias por todas estas respuestas. A ver, ¿se está viendo ya la pantalla? ¿Tú la ves? Sí, yo la veo, efectivamente. Es muy curioso, de nuevo, ¿no? Muy simbiótico, que Ahí. nuestra imagen siempre es un ojo por la entrada al cerebro, ¿verdad? Y lo que desde ahí vemos el mundo. Entonces, sí, esa es la página del método Soma y ahí podéis ver un poquito. A mí me gustan mucho los testimonios de nuestros alumnos porque aunque cada uno cuenta una cosa muy diferente, pero me parece una manera muy interesante de darnos cuenta de que contamos historias diferentes porque cada uno tenemos una experiencia de vida diferente. Y por lo tanto, la misma herramienta nos ha ayudado a cosas diferentes y a cambiar experiencias, ¿no? Lo que es muy importante del método SOMA es entender que cada persona es única y con esta herramienta lo que buscamos es los programas únicos que a ti te hacen no conseguir ciertas cosas o repetir ciertos problemas, que no tiene por qué parecerse a lo de nadie más a tu alrededor. ¿Correcto? Ujú. Efectivamente, estoy aquí bajando por la página de testimonios. Entonces, si queréis ir a visitar la página del método Soma, la podéis mirar y descubriréis este lugar donde están los testimonios. Me imagino que aquí lo mismo hasta salgo yo. Si habéis visto el vídeo Sí, de Valencia, porque yo estuve sí, y también efectivamente, tú sales dejé mi allí testimonio. A ver, no sé si estás aquí directamente o estás en... No, eso a fue ver, Madrid, creo. así que en Madrid. Desde Vale. luego estás en YouTube, definitivamente. Ajá, Y en este vale, no sé lo si voy a todavía ha hacer. sido actualizado, pero si Ajá. no, estarás en algún momento dado, claro que sí. Vale.
Bueno, y quien quiera investigar más, hay aquí varias pestañas, ¿no? Cómo funciona, quién es el Ujú, equipo, aquí te van a ver a ujú. ti también. No sé por qué Efectivamente. tengo que dar un par de veces va un poquito lento en mi ordenador, pero bueno, lo podéis explorar aquí. Mira, aquí tenéis a Sara, ajá, cómo funciona el equipo, los testimonios. Hay también método Soma para empresas. ¿Quieres decir una pinceladita sobre esto? Bueno, En pues mira, lo que nos empezamos a dar cuenta hace ya mucho tiempo, como he dicho antes, yo trabajo muchas veces con directivos o con dueños de grandes empresas que a su vez os dije que son muy intuitivos. Entonces yo me daba cuenta que conforme ellos estaban mucho mejor, me decían, oye Sara, es que además me va mucho mejor la empresa. Pero, o sea, tanto a nivel cuantitativo, ¿no? De números, de resultados, como que estamos mucho más a gusto. Es que está todo fenomenal, ¿no? Y entonces cuando me empecé a dar cuenta y me pareció muy lógico que las personas, igual que somos capaces de programar nuestros espacios, somos capaces de programar nuestros entornos laborales. Y que, fíjate, si mi deseo final es que haya cada vez más gente ayudando con Soma, pues claro que sí, una empresa con 500, con 1000 trabajadores, donde el clima laboral mejora significativamente, donde el nivel de cohesión con el nivel de armonía aumenta enormemente. Estos son 500 o 1000 personas que cuando lleguen a su casa, en vez de llegar cansados, estresados, malhumorados y crispados, van a llegar con un nivel de energía y de motivación que se transmite a las familias. ¿Correcto? Entonces, este es nuestro proyecto que lanzamos también este año, uno de los dos proyectos que hemos lanzado, uno yo soy voluntariado y el otro es Soma Empresas, donde además queremos concienciar del hecho fundamental de que las empresas son tremendamente responsables del estado emocional y mental de las personas que trabajan en ellas y que además, ¿no? la OMS daba unos datos escalofriantes de la incidencia de enfermedad mental que se espera que va a tener un efecto económico en las empresas terrible en los próximos años, pero a la vez démosle la vuelta. Muy bien, pues entonces hagámonos responsables de esto, ¿no? Hagámonos responsables del estado mental de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, de nuestros equipos, de nuestros clientes incluso. Y de ahí Sí. es donde surge Soma Empresas. Es sobre la idea de que tanto nosotros como nuestras organizaciones se programan y si tienen una programación tóxica, negativa, con unas culturas equivocadas ¿no? de esfuerzo y de explotación, pues vamos a ir cambiando todo esto para que la suma de las partes multiplique y no solo sume. Buenísimo. Buenísimo, muchísimas gracias. En principio, mi comunidad suele estar más interesada por su propia salud y bienestar, pero quién sabe, quizá hay también algunos emprendedores, empresarios o gente que trabaja en sistemas, en Sí, sí. organizaciones donde tiene posibilidad de decidir e impactar, entonces también es útil saberlo. Por aquí hay muchas personas agradeciendo, diciendo que les está resultando muy interesante, pero también hay algunas preguntas más sobre síntomas concretos. ¿Tienes todavía unos minutitos Sí, para que sí, por supuesto que veamos sí, unas por supuesto que sí. pinceladas? Quería decir en primer lugar que me resulta muy, pues bueno, que me parece muy maravilloso de tu comunidad el hecho de que tanta gente haya dado el paso de ocuparse de sí mismos, ¿verdad? Eso es algo que yo insisto mucho cuando la gente viene no, no, lo que tú quieras, no, no, lo que yo quiera yo, no, hazte responsable. Es tu Ujú. vida, es tu salud, es tu bienestar, es tu camino en la vida. Entonces creo que eso es maravilloso de tu comunidad y de quien te sigue. Y respecto a las preguntas, sí, lo que pasa es que me resulta un poco difícil seguir los No, comentarios porque están en yo el te móvil, las pero digo, sí, no te sí. preocupes. Rocío pregunta por la menopausia un poco complicada, si Mm, puede ayudar. ese tema es muy, muy importante. Para mí es fundamental. Mira, para mí la menopausia, nosotras vamos a ser mujeres toda la vida, desde el principio hasta el final, y por lo tanto vamos a estar regidas por los ciclos. ¿De acuerdo? El cuerpo, si lo equiparamos, no quiero ser aquí de verdad peyorativa con nadie, pero lo que es una realidad es que el sistema hormonal femenino es una orquesta sinfónica y el sistema hormonal masculino pues es más bien un cuarteto de cuerda. Entonces, el sistema hormonal femenino es tremendamente complejo, estamos en la actualidad muy sometidos a disruptores hormonales en formato de alimentos, en formato de todo tipo de toxicidades. Obviamente muchas mujeres a partir de cierta edad también han tenido anticonceptivos hormonales, etcétera, etcétera, cualquier otro tipo de toxicidades. Entonces, nuestra famosa orquesta sinfónica está muy distorsionada. Entonces, hay todo un arte en el hecho de conseguir que las hormonas afinen
¿verdad? Y ajusten. Es el mecanismo más sofisticado que yo he visto nunca de adaptación al medio, interno y externo, ¿sí? Tanto desde la época prepuber, las niñas, hasta el comienzo de la pubertad, los problemas de infertilidad, la maternidad, las diferentes etapas desde el embarazo hasta la maternidad, va a haber siempre tremendos ajustes. Y desde luego la menopausia. La menopausia, además, pues ahora que se ha como convertido todo en muy medicalizado, nos estamos encontrando como primeros de mujeres, pues bueno, pues ya está, lo tenemos que aguantar y punto. No le veo ningún sentido. En segundo lugar, todos estos efectos de los sofocos, los no sé qué, coger peso, perder visión, perder líbido, no los concibo. O sea, de verdad que desde aquí digo, por favor, primero, no conformarse y segundo, es posible tener la menopausia sin ninguno de estos efectos. Y es mucho mejor tener la menopausia cuando efectivamente hemos llegado a la menopausia. Porque cuántas mujeres estoy viendo ahora que mucho antes del tiempo que toca están empezando a perder la regla, cuando realmente no es así. Entonces es aún más complejo porque el cuerpo intenta producir óvulos. Entonces hay más esfuerzo y sobreproducción hormonal. Tenemos incluso neurotóxicos por sobreproducción hormonal, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres en época menopáusica y premenopáusica dicen que ya han perdido la memoria por completo? Que les cuesta muchísimo más concentrarse. Todo esto son efectos secundarios que tenemos que poder eliminar al 100% y que lo estamos haciendo. A mí esto me parece innecesario, que una cosa tan natural termine siendo tan incómoda, es innecesario. Así que el sobrepeso, el insomnio, el estreñimiento, la pérdida de líbido, los calores, los no sé qué, todas esas cosas son absolutamente innecesarias y muy reparables. Buenísimo. Qué buena noticia. Lo Sí. digo porque me consta que el tipo de audiencia que suelo tener está en una franja de edad para lo que esto ya empieza a ser muy relevante. Así que pues, la mayoría de la gente que sigue Muy por aquí importante. son mujeres. La gente cuando luego regulamos esto, lo que me suele decir es, mi cuerpo hace como el ciclo, es decir, tú sientes como, oh, ahora tendría el dolor, pero muy suave. Pero el ciclo tiene que seguir, tenemos que ser lunares, ¿verdad? Tenemos que tener siempre Buenísimo. este movimiento. Y el movimiento es fundamental. Y como digo, pasarlo mal no es opcional. Hay que evitarlo, ya está, hay que evitarlo. Totalmente. Buenísimo. Pregunta también Dora sobre las enfermedades renales. Si también se aplica, si has tenido éxitos con situaciones como esta. Sí, en enfermedades renales hemos tenido muchos casos porque es algo realmente muy frecuente, desde incluso bebés no natos, es decir, bebés en la tripa de la mamá, que este caso además no es mío, es de una alumna que trató a un bebé que le faltaba un riñón en su cuarto mes de gestación, quizá casi quinto, y a los 2 meses había desarrollado el segundo riñón. Hemos tratado a niños con enfermedades renales de nacimiento, en un caso que traté yo porque la madre era alcohólica y politoxicómana y por lo tanto la bebé había nacido con esta enfermedad congénita renal y se reparó antes de los 10 años. ¿De acuerdo? Después de numerosas sesiones se reparó completamente y luego las enfermedades renales a lo largo de la vida, incluso las asociadas a la edad, que a mí esto de la edad me daba también mucha rabia. ¿Por qué? ¿Quién dice que tengamos que, verdad? Es una vez más, son los Es otra comportamientos creencia limitante. y muy cultural, ¿verdad? Porque en otros países del norte de Europa no se consideran que con la edad tengan que ser obsolescencia programada y por lo tanto se mantienen mucho más jóvenes y más sanos en edades más avanzadas. Entonces, ¿la enfermedad renal se puede tratar? Por supuesto que sí. Normalmente, además, suele haber bastante programación y bastantes componentes asociados. Y bueno, y es una de las cuestiones en las que yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero el estado de nuestros riñones es el que determina el estado de nuestra energía. Son nuestras pilas secundarias del cuerpo. Así que es Totalmente. fundamental ocuparse de ellos, incluso aunque no tengas nada, es decir, aunque te estés mirando los ojos, ¿verdad? La visión, una vez más, probablemente revisaríamos tus riñones, porque cuando los riñones no están fuertes, la visión antes o después lo va a A transmitir, sentir, a lo va a resentir. informar, efectivamente, sí. Totalmente. Muy bien, también preguntan por las consecuencias del TDA, ya has hablado un poco de esto, dislexia, ansiedad, depresión, angustia. Dice, hace 40 años eran situaciones que no se sabían manejar en los colegios, o sea, personas que en su día los tuvieron y ahora ya están en sus 40, en sus 50, siendo adultos, ¿se puede resolver? También Mira, secuela de... traté recientemente un caso que me pareció especialmente bonito, porque era un chico que venía de una clínica de desintoxicación
y que, bueno, pues su pasión era la música, pero obviamente una persona que se ha quitado de las adicciones, lo primero que le dicen es que no te puedes volver a exponer y por lo tanto pues tenía que renunciar a esto, ¿no? Lo que hicimos en primer lugar es deshacernos de las adicciones, que es algo que por cierto se puede eliminar. Pero curiosamente lo siguiente que le dije es, creo que tienes altas capacidades y creo que has tenido TDA y no has sido diagnosticado, es decir, tu cerebro se aceleraba en estas altas capacidades. En la segunda sesión le comenté esto, la primera no, en la segunda sesión le comenté esto y en la tercera me vino efectivamente con el informe del psiquiatra diciéndome, pues mira, Sara, tenía razón, soy una altas capacidades, tenía casi 40 años a día de hoy y nadie se dio cuenta de que este niño era tremendamente inteligente. Nadie. Era un fracaso escolar, de hecho era un fracaso escolar. Wow, Y buenísimo. a día de hoy, con este mejor diagnóstico, él trabaja a la vez como trabajador social con adolescentes. Digo, qué bueno que aprendiste esto, porque mucha de la gente, muchos de los críos que vas a tener que tratar con problemas, niños problemáticos, son también altas capacidades y probablemente con TDA o TDAH. Y que van con el camino equivocado, hacia la dirección equivocada de las adicciones, ¿verdad? Entonces, efectivamente son temas que hay personas que, parece que ahora descubrimos la pólvora, pero personas que ya han vivido esto antes, como las dislexias. Tú recuerdas, ahí, ¿no? En nuestra época era mucho más la dislexia, que al final es una aceleración de un hemisferio cerebral con respecto a otro. También lo tratamos muy bien con Soma, pero ¿cuánta gente ha padecido la dislexia en el sistema educativo? Que te apartaba a un lado porque no leías como nosotros y luego a lo mejor eran inteligentísimos, ¿verdad? De hecho, yo lo encuentro mucho más, estas sintomatologías, en personas muy inteligentes, en críos muy inteligentes y en personas adultas muy inteligentes que no les han diagnosticado bien. Buenísimo. Mira, aquí NM, debe ser alumna mía, dice, este es un tema que me apasiona y lo encuentro muy valioso y un gran complemento para quienes estamos aspirando a la certificación como coach visual y cualquier persona que le interese el tema. Absolutamente. De hecho, he leído también más comentarios de personas que querían ser coaches visuales o que aspiran a serlo. Justo en el mes de junio arrancamos con una nueva generación de coaches visuales, están en sus primeras semanas de clase, con lo cual está genial que también se estén enterando de esto y quienes quieran ser coaches visuales en el futuro también. Para mí es muy importante abordar estos niveles que se trabajan tan bien con el método Soma, como es las programaciones mentales y las emociones que se han quedado alojadas en nuestro cuerpo y que están impidiendo que podamos funcionar óptimamente. Por supuesto, desde Volver a Ver Claro y en la certificación tenemos nuestras herramientas y sistemas, pero quien quiera tener un Rolls Royce para ahondar en esta dirección, el método Soma es fantástico y es un maravilloso complemento. O sea que totalmente, quien le pueda interesar, adelante, aquí os vuelvo a poner el enlace para que vayáis a mirarlo. Hay algunas preguntas más de síntomas, pero también Micaela nos pregunta sobre cómo surgió el método, que aunque hemos dado alguna pincelada al principio, no sé si quieres decir un poquito más o lo dejamos para el miércoles y animamos a que venga también el miércoles. Efectivamente, yo creo que sí, como tú quieras. Si quieres lo dejamos hacia el miércoles, pero bueno, simplemente te quería adelantar que yo tuve unas migrañas paralizantes que tuvieron a bien tenerme un tiempo, unas semanas, pensando mucho y sin poder moverme, más allá de ver qué hacía con todo lo que tenía en el cuerpo. Y esto que tú has dicho, ¿no? Las emociones se alojan en el cuerpo, se quedan atrapadas. Y eso fue uno de mis primeros hallazgos, el decir, ostras, es que yo tengo un montón de cosas aquí dentro, ocupando un lugar físico y evidente y generando tensiones y dolor, y que lo puedo mover y lo puedo sacar, ¿verdad? Por manos y por pies. Esto que tú luego decías, el famoso cosquilleo que luego podemos experimentar en cuanto hacemos el cambio de programación. Y bueno, pues el miércoles, si quieres, contaré un poquito más de todo esto, porque la verdad que ha sido muy azaroso. Yo al principio decía, Dios mío, ¿qué hago con esto? Pero sí, lo he ido rindiéndome al hecho de que es algo que merece ser compartido. Bueno, pues os invitamos a que vengáis el miércoles a través de la sala de Zoom. Si no estáis todavía apuntados a nuestra lista de correos para que os avisemos, pues suscribiros a YouTube, usad los enlaces que os hemos puesto para inscribiros. Le damos un par de preguntas más. ¿Quieres que lo dejemos aquí? Perfecto, sí. Vale, Si hay una quieres un par de persona preguntitas. que lo ha escrito como 5 veces, con lo cual Sí. pregunta por el alcoholismo y la drogadicción, si también Vale, muy ayuda. bien. Sí, mira, en cualquier adicción,
vamos a tener siempre dos componentes, dos posibles componentes, la adicción física y la adicción psicológica. ¿De acuerdo? Que se trabajarán, es decir, que son completamente separados. Hay personas que dicen, bueno, pero yo estoy súper enganchado a este y solo tiene una adicción psicológica. Y a lo mejor en el minuto 1 de quitarlo pueden hacer desaparecer este consumo. Y muy curioso, muy curioso, muy curioso, y esto le va a llamar la atención a muchísima gente. ¿Cuántas veces el programa que estamos quitando no es de adicción al alcohol o la adicción a la cocaína? Estamos quitando la adicción al chupete, al biberón, al pecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces en una mala situación, en un mal momento en el que se ha producido el destete o se ha producido la quitada del chupete, la emoción con la que se ha vivido es tan angustiosa que cada vez que la persona siente esa angustia necesita algo para la boca o necesita algo. También a veces, por cierto, con los trastornos alimentarios. Estas personas que comen compulsivamente también se pueden encontrar. Pero estos consumos así tan de, necesito, muchas veces están vinculados muchas veces, no siempre, están vinculados con este tipo de programación, ¿no? O sea, dices, ¿cómo puedes estar quitando una adicción a la cocaína, quitándole a la persona realmente la adicción al chupete? Sí, pero deja de consumir. Y ya no sin que le cueste. Y sin que... ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante. Realmente no somos conscientes hasta qué punto en un bebé pequeño una emoción que para nosotros es tontísima ha podido ser un tremendo desencadenante en su cerebro. Totalmente, totalmente. Hay unas cuantas más respecto a la epilepsia, es que el método es compatible con la epilepsia, respecto a la diabetes, es compatible. al vitiligo. Mira, la epilepsia es totalmente compatible y obviamente te hace su trabajo. Respecto a la diabetes, te puedo decir que compañeros, es decir, alumnos que se han formado, me han presentado casos que me encantan con el diagnóstico médico. Es decir, este era el diagnóstico médico y después la diabetes se ha negativizado. Buenísimo. Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. Me encanta porque, como puedes ver, los alumnos realmente esto de los casos de final de graduación los trabajan muy bien. Entonces, ni siquiera te estoy hablando de mis propios resultados, sino los de otras personas. El vitíligo, pues ocurre lo mismo. Pararlo, sí que te diría que en el 100% de los casos lo hemos parado. Retrocederlo, tengo casos muy diferentes de personas que sí que efectivamente han ido pigmentando y haciendo las manchas mucho más pequeñas, relativamente rápido. Hay personas que van muy lentas. ¿Vale? En general, en mi experiencia, lo que más lento va retrocediéndose es todo lo que tiene que ver con los huesos, que también es por lógica, obviamente, una célula ósea tarda mucho más tiempo en formarse, ¿no? Entonces, la reparación después de una artritis, una artrosis, en muchos casos sí que vuelven a normalizarse las articulaciones, pero tardan, te diría que meses, incluso a lo mejor un año, yo qué sé, año. O la redensificación ósea, en el caso de osteoporosis, pues se hace lentamente, pero se va recuperando, obviamente. Buenísimo. Iba a decir que las cuestiones de las que hablas a mí me constan también. A ver, yo tengo desde mayo de conocer el método Soma y he podido tener mi propia experiencia, ver lo que pasó en clase y quedarme fascinada y encantada. Pero me consta también por abordajes que pueden estar en la vecindad que estas cosas son totalmente posibles y que suceden. Entonces, y me encanta del método Soma eso, la precisión, la sistematicidad. Realmente lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Por cierto, no soy la única que conoce el método Soma en nuestra comunidad. De hecho, cuando he anunciado que te íbamos a entrevistar y que íbamos a estar aquí contigo, Sara, en el día de hoy, este miércoles, varias personas en varios grupos de WhatsApp me han dicho, ay, sí, yo conozco el método Soma, está muy bien, o yo ya lo he practicado con una amiga que ha aprendido y funciona muy bien. O sea que tiene nombre en la comunidad, el método Soma. Sí, además creo que nuestras comunidades van interseccionando, porque claro, también hay muchos alumnos que se han formado con Soma, a los cuales les resulta tremendamente útil luego poder profundizar, como me pasó a mí, exactamente igual que me pasó a mí, poder profundizar en todo el conocimiento de la formación de Volver a Ver Claro, porque claro, tienes mucho más... una visión mucho más 360 grados de cómo abordar los problemas específicos de visión
que, como digo, a veces son la punta del iceberg de la visión del mundo, ¿no? De la visión que Sí, tenemos del sí, mundo. sí. Sí, son totalmente compatibles y, por cierto, he visto que había algunas preguntas hoy también relativas a la vista y a la visión y me vais a disculpar, pero hoy tocaba darle la prioridad a Sara y al método Soma, que para eso habíamos quedado hoy, pero por supuesto habrá otras ocasiones en las que podremos hablar de cuestiones de visión, de los problemas de la vista y la visión. Excelente. Silvia está preguntando cómo registrarme, por favor, alguien que me ayude. Bueno, pues lo que estaba mostrando hace un momento, si quieres asegurarte de que estás en mi lista de correos para que te llegue la invitación este miércoles, utiliza este enlace que estoy poniendo, volveraverclaro.com/recursos gratis. Ahí te puedes descargar cualquiera de nuestros ebooks y con eso ya entras también en nuestra lista de correos. Me gustaría invitar también a las personas que están viendo a que se puedan suscribir. Suscribir, pues también creo que lo estamos emitiendo en Facebook, facebook.com/volveraverclaro. Síguenos por ahí. Síguenos también, suscríbete a nuestro canal de YouTube, youtube.com/volveraverclaro. Y en un momento dado, si ninguna de estas cosas funciona o no estás recibiendo la información, escribe a ainhoa@volveraverclaro.com y desde ahí nuestro maravilloso equipo de soporte te echará una mano y te dará la información que necesitas de lo que sea que estabas preguntando. Y quienes quieran saber del método Soma en concreto, hemos compartido la página web, es muy sencilla, métodosoma.com. Y también he estado un buen rato compartiendo el enlace más, el que iba concretamente al programa a través de nosotros, pero de esto hablaremos más el miércoles, ¿verdad, Sara? Sí, por supuesto que sí. Buenísimo, pues yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí, ¿te parece? Sí, ¿O sí, querías decir fenomenal. alguna cosita más? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Como te digo, me encanta tu comunidad porque es muy activa y muy interesada en qué pueden hacer ellos por ellos mismos. No hay nada que yo admire más y valore más que aquellas personas que toman las riendas de su vida. Así que enhorabuena por la bonita comunidad que tienes. Gracias por este tiempo de compartir y por esta participación y nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, ya nos hemos dado cuenta las dos que cuando nos reunimos sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos, porque nos Sí. pasaríamos la vida hablando. Qué Sí. fortuna, qué suerte tenerte el miércoles otra vez. Gracias por habernos dedicado este espacio, este tiempo en el día de hoy. Y a todas las personas que habéis estado en el día de hoy también, visionarios y visionarias, como siempre os digo, cuidaos mucho, sed felices, disfrutad de la belleza de la vida y muy pronto nos vemos más y mejor. Hasta muy pronto. Adiós.